Este señor no es ni más ni menos que el director de la investigación de NetChain. Owen dirige un equipo de más de 10 doctores en ciencias matemáticas, reporta directamente al CEO de NetChain y trabaja estrechamente en colaboración ni más ni menos que con el científico jefe de NetChain, el doctor Craig Wright, en la realización de documentos técnicos tipo white paper, soluciones de solicitudes de patente, presentación de conferencias, publicaciones en blog, paquetes de software de prueba de concepto, productos y servicios, entre otras cosas. Y sin más, le dejo la palabra al señor Owen, que nos va a hablar hoy de la red de Bitcoin. Un placer. Hi everyone, I hope you can all hear me correctly. If you can't, Hola, espero que me puedan escuchar bien. ¿Me escuchan bien? Si no, me avisan. Voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? Ahí está mi presentación. ¿Estamos bien? Sí, excelente. Mi apellido es Von, se pronuncia Von. Y estoy de acuerdo que no sé tampoco, yo tampoco, por qué se escribe así. La gente con apellidos difíciles sabe de qué estoy hablando, como Jimmy, ¿no? Bueno, voy a hablar ahora de la red de Bitcoin según se define en el white paper. Probablemente comente algunas de las cosas que comentó Rafa, pero voy a tratar de prestarle atención al lenguaje que utilizamos para ver cómo esto nos ayuda a conceptualizar lo que sucede en el sistema. Mi objetivo aquí no es ponerme a criticar ni ser policía del lenguaje que hablen los demás o que utilicen los demás, pero se han dado cuenta últimamente que hay gente como yo, como Craig y como Steve, que para tratar de ser precisos utilizamos quizá un lenguaje que ustedes no conocen tanto, así que me parece que está bueno tratar de entender a qué se debe esto. Y como un ejemplo, nosotros usamos mucho el término blockchain, cuando quizá the Bitcoin network. sería más apropiado decir la red Bitcoin. Esta presentación estará guiada por esta observación. Hay dos redes en juego. Una es la Bitcoin Network, la red Bitcoin según lo define el white paper, ¿sí? Y la segunda es una red que consiste de máquinas que corren nodos y software. Creo que esta segunda red es más fácil de comprender. La primera no ha sido tan explorada. Si los ayuda a conceptualizar, pueden ponerle entre paréntesis consenso a la primera arriba. Y una información o observación clave es que la primera red no es un subconjunto de la segunda. No podemos simplemente decir esto menos esto y obtenemos un resultado que nos da una red. Después les voy a explicar a qué me refiero con esto. Hay tres referencias para esta charla. Una, un artículo de Wikipedia que yo escribí junto con Craig. Después, dos blogs de Steve. Y la tercera fuente o referencia es el white paper. Este es el artículo en la página de Wiki de BSB. Y si no se quedan con nada más de esta charla, por lo menos pueden ir a esta página y poder leer el artículo. Es de una página sola, así que van a poder entenderlo. Ahora voy a tratar de explicarles qué fue lo que escribí acá. Esto lo escribimos Craig y yo. Lo escribimos juntos, él en realidad lo escribí y él lo revisó. Las otras dos referencias son estos posteos en un blog de Steve de hace un mes, que tiene que ver con el test de esfuerzo del usuario y la Transaction Fee Economy, que lo importante acá no es el contenido, sino más bien el lenguaje que se utiliza, ¿sí? Porque es muy preciso. Y la tercera referencia es el white paper de Bitcoin. Creo que está bueno en este contexto considerar que lo escribió una persona distinta. Nakamoto, ¿no? Entonces está bueno también que pensemos esto en términos del lenguaje utilizado. Bueno, voy a poner algunas estadísticas. Este es un muy buen sitio web, si no lo conocen, es coin.dance. Y compara tres protocolos distintos, BTC, BCH y BSB. Ayer entré a esta página web y saqué algunas estadísticas.
El primer concepto del que quiero hablar son los productores de bloques, llamados comúnmente mineros. Y lo que voy a hacer es leer un párrafo o dos del artículo de Wikipedia y resaltar palabras clave y explicar por qué las resalté. Primero, la red Bitcoin está compuesta de uno y solo un tipo de nodo definido en la sección 5 del white paper. Rafa amablemente ya nos explicó esa sesión en español, aquí está en inglés. La clave que tenemos acá, lo más importante son los puntos 2 y 3. Cada nodo colecta información de colecta nuevas transacciones en un bloque, las lleva a un bloque y cada nodo trabaja en hallar la prueba de trabajo difícil para ese bloque. Entonces tenemos que tener en cuenta que aquí tenemos la entidad que construye los bloques. En general, los nodos son conocidos como mineros. Y de hecho, en el white paper se habla de mining, se habla de minar. El white paper no se refiere a los nodos como mineros, pero sí hace una analogía entre cómo esto sería análogo a los mineros del oro. Por eso se caracteriza como la habilidad de producir bloques válidos. Acá se usó la palabra producir, que es muy importante también. Podría decirse construir o producir, pero se usó producir. Y tratamos de evitar la palabra mining, porque decir construcción de bloque es mucho más que simplemente tratar de encontrar la proof of work, la prueba de trabajo, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la validación de transacciones, la construcción del bloque, encontrar la prueba de trabajo, etcétera. También tratamos de no decir que el bloque es uno, porque una vez que hay una solución proof of work válida, otros nodos deben aceptarla y podrían no hacerlo, incluso con la prueba de trabajo válida. Por ejemplo, si viola la política o restricciones legales. Y por esto, los bloques tienen cierta madurez, que hay que esperar que son 100 bloques para poder cobrar. Esto es un orden forense que está relacionado con un bloque específico. Y finalmente, cuando se produce un bloque válido, es distribuido a sus pares, que son otros nodos, y decimos que son distribuidos y no propagados, porque la distribución se refiere a cómo funciona la entrega o la recompensa de bloques entre los nodos. Por otra parte, las transacciones sí se propagan porque representan el dinero de otras personas que está siendo registrado. Acá tenemos nuestra primera estadística, también de CoinDance, y nos da un desglose de los nodos de la red. Pero estos no son nodos como los acabamos de definir, sino que son máquinas que están corriendo software de nodos, no están en producción de bloques ni en validación. Por eso tenemos que tener un signo de pregunta pensando cuán importante es esta estadística. Ahora, pasemos al mecanismo de consenso. Y acá quiero describir un experimento. Se dice que el bloque de Génesis de BSB tenía un artículo del diario Times, ¿no? Ustedes dicen eso. Y yo podría decir que contiene un artículo de otro diario, del Guardian. Y de hecho, si yo tengo más proof of work que ustedes, yo hice más hashing, está en la cadena actual BSB. Entonces, ¿quién tiene razón acá? O sea, ustedes tienen razón porque de verdad contenía información de un artículo del Times. Y ustedes pueden probar esto porque los bloques fueron publicados. Así que yo diría, entonces preguntaría, ¿la transacción que enviaste, la tomaste de un bloque que venía de Génesis del Times o no? Y ustedes podrían utilizar esto como evidencia para mostrar que sí. Entonces, la publicación de bloque es extremadamente importante para el mecanismo de consenso. Y esto nos lleva al siguiente párrafo. Los nodos son responsables de mantener el mecanismo de consenso del sistema sobre la base de la publicación de bloques y la prueba de trabajo. Se publican en una estructura de datos que llamamos blockchain, y si no están bien publicados, es difícil encontrar evidencia respecto de qué pasa y en qué orden. Un buen ejemplo de esto es Bernie Madoff.
que hizo uno de los esquemas Ponzi más importantes del mundo. Él trabajaba en Nasdaq y ¿qué hacía? Corría bases de datos que competían de forma privada y solo mostraba algunas versiones a algunas personas. Fue un esquema Ponzi que hizo él, y en abril Nasdaq anunció una alianza con R3 Corda para la gestión de activos digitales. Entonces, si pensamos ahora en el término blockchain, tenemos que pensar que no existe un blockchain privado. Por definición, es una estructura de datos pública. Y acá tenemos nuestra segunda estadística, que es el hash rate entre estas chains. En amarillo, BTC, bastante alta, comparada con BSV, la de la derecha, en el momento que tomamos la estadística. Y esto podría llegar a ser un poco preocupante, porque por motivos ideológicos la gente podría querer disrumpir o alterar de alguna manera esta cadena, pero la publicación de bloques en algunos puntos se ve desincentivada. En un pool de mining, ¿qué pasaría? ¿Podrían llegar a redireccionar cierto dinero o desviar cierto dinero a BSV? Eso sería obvio y transparente. Puedan tener accionistas que no les guste, que no sea tan rentable como esperaban, o tomemos una situación en la que un individuo tiene los suficientes recursos como para llegar a BSV directo. Bueno, los otros productores de bloque podrían darse cuenta que estás haciendo bloques vacíos y podrían rechazar tus bloques. Entonces, esta seguridad de la red se basa en la publicación de bloques. Y acá tenemos una observación. Si vemos cuántas veces Steve usó en este blog la palabra blockchain, solo fue una vez, y fue para referirse específicamente a la estructura de datos. Dice, Massively Scaled Blockchain, un blockchain escalado de forma masiva. Bueno, hablemos ahora de la topología de la red, que todos saben que es peer-to-peer, peer-to-peer. Para. Hay muchas palabras, voy a tratar de leerlo lentamente. Dice así: los nodos viejos pueden salir de la red y pueden entrar nuevos en cualquier momento. No hay jerarquía en el proceso de distribución de bloques o de su validación, lo que hace que la red sea realmente peer-to-peer. Los nodos son incentivados para mantener un alto grado de conectividad con otros nodos, lo que significa que la topología de la red es la de un gráfico de que está casi completo. En cualquier momento hay típicamente menos de 10 nodos que publican la mayoría de los bloques. Entonces, lo primero que quiero marcar acá es esta frase, peer-to-peer. La red network es realmente peer-to-peer, en el sentido de que ninguno de los nodos tiene un estatus especial por sobre los demás. Además, solemos hablar de transacciones peer-to-peer, pero se podría pensar de esto como transacciones usuario a usuario o Alice to Bob. ¿Podríamos? Y los usuarios en sí mismos no necesitarían formar parte de ninguna red. El segundo punto es que los nodos son incentivados para mantener un alto nivel de conectividad. Entonces, ¿por qué son incentivados para hacer esto? En general, siempre construyen sobre el bloque más actualizado. Ahí pueden colectar los fees de transacciones y reducir el riesgo de rechazo a un bloque debido a muchas transacciones que no fueron vistas. Y además podría llegar a haber obligaciones contractuales para mantener este alto nivel de conectividad. ¿Y qué pasa con esta frase? ¿Es razonable que haya menos de 10 nodos en la red de Bitcoin? Suena un poco increíble. Bueno, esta dificultad se ajusta cada 2 semanas. Entonces, si tomamos en cualquier momento, en 2 semanas, en una ventana de 2 semanas, hay una lista de 2016 de los bloques que teníamos en ese momento, o sea, la cantidad de bloques en 2 semanas, de forma similar, podemos decir que no se ha publicado nada en 2 semanas, entonces en ese momento se deja de considerar un nodo. Entonces, ¿qué decimos? Debido a los desafíos de la infraestructura, en realidad lo que hay, o es raro que haya más de 20 nodos. Entonces, la primera consecuencia o corolario es que este diagrama es de hecho una representación razonable de la red de Bitcoin. Ven que no están conectados todos los nodos. Entonces, lo que vemos acá es importante enfatizar que no
tienen que estar todos conectados, pero están altamente incentivados a hacerlo. Y el segundo corolario es que será cada vez más difícil o improbable que las transacciones se propaguen a lo largo de la red por cualquier entidad que no sea un nodo. Podría llegar de un minero a otro minero o podría ser propagado por los mineros y esto tendría consecuencias para la validabilidad de las transacciones. Y esto nos lleva a nuestro tercer diagrama o estadística, que es la distribución de pools de mineros en estos tres protocolos. Y si los vemos, yo la verdad no veo mucho la diferencia. Y me parece que este es el gráfico importante. En este sentido, BCB no es ni más ni menos centralizado que los otros protocolos. Se ve en todos los ejemplos que hay menos de 20 entidades. Bueno, entonces, ¿cómo llegan las transacciones a las redes? Todavía no hablamos de los usuarios. Las transacciones entran a la red a través de usuarios del sistema. Los usuarios en sí mismos están por fuera de la red de Bitcoin e interactúan con uno o más nodos a través de software de cliente. Rafa lo explicó bien. Un ejemplo podría ser proveedor de servicio, una entidad de storage, de propagación, un smart contract o una wallet. Y los usuarios no tienen ningún rol ni en la producción, distribución o validación de los bloques, por lo tanto no están involucrados en el proceso de consenso. Steve a esto suele llamarlos los transaction senders o emisores de las transacciones. Y un comentario, en BTC los usuarios pueden correr software de nodos en lugar de software de client o cliente. Y para mí, una wallet o billetera es una colección de claves o un conjunto de claves que son propiedad de alguien. Estas claves pueden estar controladas por otra persona, como un proveedor de wallet, como Handcash o MoneyButton. Las billeteras pueden en sí mismas interactuar con los nodos. Y el hecho de que los usuarios no estén involucrados en el proceso de consenso de alguna manera contradice la noción de User Activated Software, UASF. Me gustaría ahora que vayamos al título del white paper, que fue como un momento muy fuerte cuando yo volví a leer esto y tuve una charla con Craig, e incluso el propio título, que es un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer, es muy fuerte, porque peer-to-peer es un término de uso cotidiano en el diccionario de inglés. Pero en este caso no se está refiriendo a pagos entre usuarios, se está refiriendo a un sistema de efectivo mantenido por productores de bloques. Y el white paper es muy cuidadoso a la hora de llamar nodo como par. El usuario siempre es referido como un usuario acá. Y este título muchas veces está citado de forma errónea. Esto lo saqué del sitio web Bitcoin Cash, que dice Bitcoin Cash lleva dinero al mundo cumpliendo la promesa original de Bitcoin de efectivo electrónico peer-to-peer. Yo creo que acá se está refiriendo a pagos peer-to-peer entre usuarios, que está bien, pero en el sentido de que no está citando correctamente a qué se refería con su título el white paper. Tengo poco tiempo, pero el último concepto que quiero hablar es del subsistema de nodos y creo que la pregunta es, ¿las naciones son cosas? No hay ningún requisito de que un nodo se haga o esté compuesto de una única máquina. Un nodo puede estar compuesto de diferentes sistemas vinculados, incluyendo routing, base de datos y módulos de procesamiento. Sin embargo, no existe una transacción o una propagación de transacción de los nodos en la red Bitcoin. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Este es un sistema que dentro de sí mismo se pone de acuerdo en lo siguiente, ya sea si un bloque un bloque entrante es válido, el orden en que se registran las transacciones produce bloques que se originan de la misma adres, de la misma dirección, que podría ser un grupo de direcciones IP, el ID o ID de un minero o alguna otra key. Y aún peor, un nodo puede estar compuesto de más de una entidad que esté corriendo software de nodos. Y este es el caso de algunos pools de mineros cuando tienen sus backups. Y tomé este gráfico de Daniel Connelly que muestra que cuando tratamos de escalar hacia arriba
it will be las redes de Bitcoin de software, que consiste de muchas máquinas, ¿ven? So let's go back to the diagram of Eso nos lleva entonces al diagrama de la red para tratar de entender qué es lo que está pasando acá. Un nodo de Bitcoin podría consistir de muchas entidades que corran software de nodo y todos estarían de acuerdo con la misma política local. Y un edge en este diagrama, una de las líneas, y yo le puse edge de consenso, ¿por qué? Porque un bloque podría ser rechazado en un edge. Y esto estaría compuesto de muchas conexiones de IP many to many. Y este o esta es la imagen con la que me gustaría dejarlos. Okay. And as a few general rules, Y ahora un par de reglas generales just de to think a bit, Nchain es que tenemos que ser cuidadosos cuando pensamos las palabras de la izquierda y pensar si podríamos utilizar mejor las de la derecha. Por ejemplo, when we use the term miner, cuando usamos el término minero, quizá podríamos usar nodo de Bitcoin o productor de bloque. I won't read all of these out, but I'll just No voy a use it. leer todas las palabras, pero sí las voy a dejar para que puedan leerlas unos segundos. Bueno, este es el final de mi charla. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Bueno, gracias por la presentación. La verdad creo que quedó muy claro la importancia, ¿no?, del vocabulario implementado, especialmente cuando se trata de procesos tan técnicos, y que hay ya tanta desinformación en las redes tampoco ayuda, ¿no?, a clarificar cómo utilizarlos y cuál es la diferencia entre cada uno. Tengo una consulta de una de las personas de la audiencia que pregunta, que no le quedó muy claro, ¿por qué nombraste que había que esperar cierta cantidad de bloques como para generar una validación en una transacción? Yes, so the protocol. Sí, el protocolo indica que luego de haber producido el bloque, tengo que esperar 100 bloques hasta poder gastar mi block reward. ¿Y por qué pasa esto? Es porque le tengo que dar a los otros nodos tiempo de hacer una auditoría de ese bloque de forma detallada, ¿sí? Es bastante rápido el chequeo, ¿sí?, que las reglas criptográficas han sido cumplidas, pero nos puede llevar más tiempo, quizás, que otros procesos de cumplimiento regulatorio, ¿sí? Por ejemplo, si contenía un pago de una dirección que está en una lista negra porque, no sé, porque había tenido algún problema de hackeo, ¿sí? Entonces esto puede llevar más tiempo establecerlo, ¿sí? Bueno, vamos a tener que darnos un poquito de prisa, creo. Sí, estamos un poco complicados con los tiempos, pero muchas gracias por la presentación. ¿Y cómo se te puede consultar en el caso de que la audiencia tenga más preguntas? ¿Cómo te pueden contactar? ¿O qué bibliografía estaría bueno que lean? ¿O qué video recomendás? Yeah, so I could suggest the Bitcoin Puedo SV. sugerir la wiki page de Bitcoin SV. Esto tiene mucha información del equipo de investigación, pero también me pueden mandar un mail sin ningún problema si tienen preguntas o cualquier otra duda. Las puedo responder yo o la gente de mi equipo. Sin problemas, nos pueden enviar preguntas y nos resultan muy interesantes, de cualquier persona en la comunidad. Thank you. Wiki is fantastic. Wiki es fantástico, realmente. Genial. Bueno, muchas gracias.